Bien, ha costado un poco, pero creo que he logrado encontrar algunas localizaciones bastante potentes para probar la Campar T300, una cámara de fototrampeo que está alimentada por panel solar. Empezamos. Antes de comenzar propiamente con la revisión de esta cámara, me gustaría contaros que yo tenía bastante ilusión en hacer un vídeo sobre una cámara alimentada por energía solar, ya que la gente está bastante interesada desde un punto de vista de la ecología, de lo sostenible, pues estar todo el rato desechando pilas AA no parece algo demasiado razonable, y desde un punto de vista económico y a la vista del precio al que se están poniendo este tipo de pilas, pues sobran las explicaciones, ¿no? Realmente se está poniendo prohibitivo. Entonces, me dirigí directamente a la marca Campar para preguntar por esta Campar T300, o el nombre más actualizado que es TC02, y les pregunté por hacer una revisión, si querían colaborar. Se mostraron interesados desde el primer momento e incluso me enviaron 2 unidades para ayudarme, cosa que no solamente agradezco mucho, sino que además demuestra que la marca tiene confianza en su propio producto. Como veis, lo primero que llama la atención en esta cámara, y lo más significativo, es que está provista de un panel solar. Este panel solar es capaz de alimentar una batería interna de litio que puede proporcionar, en principio, una autonomía ilimitada a la cámara. Pero también en su interior hay un compartimento donde se pueden alojar 4 pilas AA. De hecho, en la pegatina que viene en la tapa del compartimento nos avisa de que en temperaturas bajas y condiciones lumínicas insuficientes es conveniente apoyar la alimentación de la cámara con estas 4 pilas AA. También es importante saber que el panel es de LEDs de 850 nanómetros, es decir, luz visible tanto para el ojo humano como para los animales, lo que quiere decir que tendremos que tener eso en cuenta de cara a la seguridad del aparato, de que no nos lo localicen, y también de la etología, del comportamiento de los bichos. Cuando recibimos la cámara es conveniente acelerar el proceso de carga utilizando el cable USB. Entonces así ponemos la cámara a tope de carga para subirla al monte y ya partimos de una autonomía muy buena. En la pantalla LCD vemos el estado de carga tanto de las baterías externas como de la integrada. Y dentro del menú también tenemos una opción para comprobar el porcentaje de carga de las baterías AA de apoyo. Si el aparato tiene una carga muy baja y no cuenta con baterías de apoyo, simplemente se apagará. Esta cámara es de las que tiene funciones Wi-Fi, es decir, que podemos controlarla de manera remota utilizando una aplicación que en este caso se llama Game Camera Pro, que la tenéis en el Play Store, y desde la cual podemos ajustar cualquier aspecto del menú, cualquier opción, y sobre todo también el encuadre. Estas funciones Wi-Fi también nos permiten descargar tanto los vídeos como las fotografías de la cámara sin tener ni siquiera que acercarnos a ella. La verdad es que la descarga es lenta, no es como la que podemos hacer en nuestro domicilio, en el ordenador, pero en un momento dado que podamos tener el capricho de observar un vídeo en la pantalla de nuestro móvil, que es mejor y más grande que esta, o de una fotografía, etcétera, pues podemos descargarnos ese vídeo y observarlo en el monte. Para poder operar con la cámara de esta manera, de forma remota, es decir, que nosotros llegamos al monte, nos acercamos a la cámara y no tenemos que tocarla para poder realizar los ajustes, tenemos que tener en las opciones del menú del Bluetooth, tenemos que tenerlo activado. Es decir, que la forma de utilizar la aplicación Game Camera Pro es tener la cámara con el Bluetooth en on, nosotros nos acercamos a la cámara, abrimos la aplicación con el móvil, nos conectamos mediante Bluetooth, habilitamos las funciones Wi-Fi de la cámara y a partir de ese momento ya podemos tanto ver en tiempo real lo que está viendo la lente de la cámara como realizar cualquier cambio en los ajustes del menú. Yo sí os tengo que decir que cuando dejo la cámara en el monte, como un sitio como puede ser este, un sitio de temperaturas bajísimas y donde quiero rentabilizar al máximo la autonomía de la cámara, la autonomía que me va a dar esa batería de litio, lo que hago lógicamente es dejar el Bluetooth en off, porque una vez que ya he realizado el encuadre, etcétera, pues ya no me compensa tener la cámara gastando esa energía en stand-by. El aparato es de pequeño tamaño, bien construido, con el panel solar integrado no removible y con un camuflaje de color grisáceo bastante discreto. Tiene 2 cierres laterales, un pasador para la correa de sujeción, otro para cable de seguridad y otro para utilizar un candado que evite la apertura y acceso al interior. La montura para rótula está en la parte trasera. Soporta tarjeta microSD de hasta 128 GB.
El nivel de estanqueidad es IP66 y yo no he tenido problemas de empañamiento, incluso en condiciones climatológicas muy duras. El menú nos ofrece 4 opciones para regular la potencia de iluminación de los LED. Automático, que se adapta a las condiciones del sujeto en el escenario, medio, bajo y off. Además, dentro de Auto nos ofrece la opción Low Battery Night Shot. Si la pulsamos nos aparecen 2 opciones. No IR LED tomará fotos y vídeo sin utilizar el panel de los LEDs con las condiciones lumínicas existentes. Es decir, que podrían ser fotografías y vídeos muy oscuros o incluso negros. Y la opción No Shooting, o sea, no disparo. No tomará fotografías ni vídeo. A mí estas opciones me parecen bien pensadas, me parecen bastante inteligentes y están pensadas sobre todo para ahorrar energía. En el fondo le estás diciendo a la cámara que si tiene poca batería, pues que no utilice el panel de los LEDs. Bien para generar fotografías y vídeos con las condiciones que haya, o simplemente que se inhiba y no produzca un disparo o la grabación de un vídeo. Y de esa manera podríamos prolongar durante muchísimo tiempo la generación de vídeos, por ejemplo, con luz natural, que muchas veces realmente son incluso los que más nos interesan. Cuando de otra manera, pues la cámara seguiría utilizando el panel de los LED y rápidamente nos quedaríamos sin batería. Bien, antes de continuar, os quiero recordar que si el contenido del canal os resulta interesante, os gusta este vídeo en particular, pues no os cuesta nada darle a un like o incluso suscribiros al canal y de esta manera pues me apoyáis y al mismo tiempo ayudáis a que estos contenidos lleguen a más personas. Y bien, dicho esto y anticipándome alguna pregunta que seguramente me acabaríais haciendo, hay que decir que aunque en el compartimento de las pilas AA, por supuesto, y como es este caso, podemos poner pilas recargables, el sistema, mediante el panel solar, no las va a recargar en ningún momento. Simplemente se va a ir recargando la batería interna de litio. Si en algún momento el sistema, mediante la energía solar, no ha podido alimentar suficientemente la batería interna de litio, el sistema conmutará automáticamente a la energía de las 4 pilas AA. Pero hay que decir que esta cámara puede funcionar perfectamente, porque lo he comprobado, sin utilizar las 4 pilas, simplemente utilizando unos ajustes inteligentes. Por ejemplo, pues no poniendo vídeos nocturnos de demasiada duración, ya que la iluminación del panel de los LED claramente es lo que más energía provoca, utilizando adecuadamente el intervalo entre unas activaciones y otras, o bueno, como queramos. Pero si utilizamos mínimamente con inteligencia los ajustes de la cámara, no necesitaríamos ni siquiera poner pilas AA.